¿Sí logran ver mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Bien. Esa es la función y el punto que les están dando es el punto menos 5,3. Yo voy a proponer un punto Q que tenga coordenadas x, y. El requisito es evidente que Q pertenezca a la función. En otras palabras, la y que ven aquí corresponde a la y de la función. Ayer dije que, o si no, lo recuerdo, cuando hablamos del tema de funciones, yo les dije que por convención, para etiquetar a una función se usaba la letra F o también se podía usar la letra Y. Son equivalentes. ¿De acuerdo? Significa lo mismo. Entonces, el punto que pertenezca a la función debe tener la y como x menos 1 al cuadrado. Esa es la lógica que vamos a aplicar. Y recordar que para calcular la distancia de P a Q entre los dos puntos, pues se usa la raíz cuadrada de x2 menos x1, es decir, la x de Q menos la x de P. Restan las componentes, muchachos. La segunda menos la primera. X menos menos 5 hace que quede x más 5. Más. Ahora, sobre las y. Y2 menos y1, o sea, y menos 3 y debe ir al cuadrado. Porque así se calcula la distancia entre cualesquiera dos parejas de puntos, muchachos. Con esa raíz cuadrada dentro la resta de los binomios al cuadrado. A ver, me detengo hasta ahí. Díganme si hasta ese punto es claro lo que acabo de escribir. Sí. Sí, profe. Ahora les decía que en la y voy a usar la información de la función. Es aquí donde entra la condición o la restricción, muchachos. Cuando hago el reemplazo de la y. Escribo entonces distancia de P a Q es la raíz de x más 5 al cuadrado más x menos 1 al cuadrado menos 3 y al cuadrado. Ya me quedó la función dependiente solo de x y yo les sugerí el día de ayer, porque es una sugerencia, pueden o no tomarla, que en lugar de trabajar con d, trabajaran con d al cuadrado para evitar la raíz cuadrada. Esa es la única lógica. Entonces voy a etiquetar, lo voy a llamar una función f mayúscula como d al cuadrado, solo para evitar la raíz cuadrada. No va a cambiar nada en el resultado. Díganme si hasta ahí va bien, si es claro. Sí, profe. Bien, sí, profe. Esa función f mayúscula es la que hay que derivar para encontrarle el mínimo. No hay que perder de vista que necesitamos una x que garantice el mínimo de esa función distancia al cuadrado. Que va a ser el mínimo es que si usáramos la distancia d. F' viene. No voy a desarrollar los binomios. Voy a elegir usar regla de la cadena. Aunque bueno, si ustedes desarrollan todos los binomios, van a llegar exactamente al mismo resultado. Y no va a cambiar nada el resultado. Entonces viene 2, x más 5 por 1, más, aplico cadena, 2, el paréntesis mayor, y ahora por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, 2 por x menos 1. A ver, revisen esa derivada y díganme si la entienden, si es clara. Sí, profe. Sí, si es clara esa derivada, repito, lo que usé fue regla de la cadena para establecer esa derivada. Bien.
Aquí, muchachos, pues voy a desarrollar, porque no veo otra factorización viable. Entonces voy a desarrollar los productos necesarios. Vean. Este 2 con este 2 en el segundo sumando, los voy a juntar. Y voy a aplicar distribución. Vean. En el primer término voy a escribir entonces 2x más 10, porque el 2 multiplica ambos términos. Después voy a escribir 4 por x menos 1. Y dentro del paréntesis voy a desarrollar el binomio al cuadrado, x cuadrada menos 2x más 1 menos 3, queda menos 2. Sigo desarrollando. Esto me lleva a 12x más 10 más 4 por, entra a distribuir x, me lleva a x cúbica menos 2x cuadrada menos 2x menos x cuadrada más 2x más 2. Lo que hice fue distribuir primero la x, muchachos, a los tres términos a su derecha y después el menos 1, también a los tres de su lado derecho. Sigo simplificando, ya ordeno, ya voy ordenando. Vean, término cúbico es 4x cúbica. Después término cuadrático es menos 2 y menos 1 menos 3, pero hay un 4 afuera, menos 12x cuadrada. Después términos con x se anulan, esos dos, pero al inicio hay un término con x, así que se mantiene como más 2x, es este del inicio. Y al final términos independientes, tengo un 10 y también tengo un 8, que es 4 por 2, entonces es un 18. Y vean que me queda una expresión cúbica, la cual ahora hay que intentar factorizar, muchachos, para poder encontrar los puntos críticos. Aquí va a ser necesario que recuerden división sintética, es un tema que ya vimos con anterioridad. Lo usábamos justo para encontrar las raíces de un polinomio cúbico. Y se probaba con los divisores de 18, si recuerdan. Entonces, por ejemplo, aquí 18, pues tiene mitad, que es 9. 9 ya no tiene mitad, pero tiene tercera, que es 3. 3 tiene tercera misma, que es 1. Y 1, pues es 1 mismo. Así que 2, 3, 3, 1 son los números en los cuales se busca pues las raíces de ese polinomio cúbico, y si no están con los positivos, también dijimos aquella vez que se prueba con los negativos. Yo sugiero empezar de menor a mayor, empezando con el 1, después con 2 o con 3 y con sus negativos. En particular, para esta función, vean que con menos 1 en la división sintética va a quedar como una de las raíces. Veámoslo. Acuérdense cómo va esto. Ponen 4, menos 12, 2, 18. Sí recuerdan división sintética, ¿verdad, muchachos? Sí. Baja el 4. Profe. Sí, profe. Baja el 4, después va menos 4 acá arriba, menos 16. Entonces aquí 16, después 18, menos 18 y como debe de ser, 0. Y queda una expresión cuadrática, 4x cuadrada menos 16x más 18, de la cual hay que intentar encontrar las raíces de esa cuadrática. Ya acabamos de encontrar con la división sintética que una de las raíces es menos 1. Es decir, este va a ser un primer punto crítico. Sin embargo, en la cuadrática, muchachos, cuando no se ve evidente la factorización,
pues está el recurso de la fórmula general, y es justo lo que voy a plantear ahora. La fórmula general es menos b, o sea 16 más menos b al cuadrado menos 4a por c entre 2 por a. Y si hacen la cuenta dentro de la raíz del discriminante, muchachos, pues se van a dar cuenta que es negativo el discriminante, es decir, esto no da raíces reales, porque queda una raíz negativa. Entonces aquí esta no tiene solución. Ojo, la cuadrática, esta. Sin embargo, si encontramos otra solución real de la cúbica, que es menos 1. Así que se van a quedar solamente con ese punto crítico, con menos 1. Y debe ser justo el que garantiza el mínimo. De hecho lo es. Fíjense que si ustedes calculan la segunda derivada, f bi'prima, aquí tenían ya la versión factorizada, simplificada, de f'. Si ustedes la derivan, f bi'prima, pues queda 12x cuadrada menos 24x más 2. Y cuando la evalúan en el único punto crítico, que es menos 1, vean que queda 12 más 24 más 2, que es un número mayor que 0. Y acuérdense que una segunda derivada positiva garantiza un mínimo. Así que en efecto, el mínimo va a ocurrir cuando la x valga menos 1. Y cuando la x vale menos 1, vean que la y, cuando la evalúan en menos 1, es paréntesis menos 1 al cuadrado, que es 4. Así que el punto mínimo, muchachos, es menos 1,4. Ese es el punto que es más cercano a menos 5,3. Vamos a ir ahorita a GeoGebra para verificar que en efecto ese es el único punto más cercano al punto que nos están dando. Antes de pasar a la gráfica, porque pues vamos a aprovechar que tenemos esa herramienta a la mano, quiero que me digan del cálculo si fue claro el proceso. Pues sí, profesor. Sí, profe, todo bien, profesor. ¿Todo bien? Bien, vayamos entonces a la gráfica de esto, solo para verificar y corroborar estos resultados. Voy a graficar entonces en GeoGebra la función. Déjenme quitar esto. La función es x menos 1 al cuadrado, que es una parábola. El punto que nos daban, menos 5,3, véanlo ahí a la izquierda. Y el juego, o el objetivo, era encontrar otro punto que estuviera sobre la curva, que fuera el más cercano posible. Y ese punto acabamos de concluir que es menos 1,4. Espero que sea evidente para todos de ver, de hacer un ejercicio netamente visual, que justo ese es el punto más cercano posible al punto menos 5,3. Cualquier otro punto sobre la curva estará más lejano. ¿Bien con esto, muchachos? Sí, profe. Siempre en los ejercicios de optimización o de máximos y mínimos, pues tienen el recurso de usar GeoGebra. A ver, denme un segundo, ahorita continuamos.
Ya, muchachos, disculpen. Estaba por preguntarles si tenían alguna otra duda sobre esa misma tarea. Yo sí, profe. Dime. En la 20 yo tuve duda. A ver, vamos a revisar la 20. Dime, explícame cuál fue la complicación. Bueno, me confundí. No tuve las bases para plantearlo bien. A ver, en el 20 habíamos comentado que pues ya les están dando la función que hay que optimizar. Dice, en un día determinado, el ritmo o tasa de flujo F en una autopista congestionada es tal, donde la V es la velocidad del tráfico en millas por hora. ¿Qué velocidad maximizará el ritmo o tasa de flujo en la autopista? Básicamente, muchachos, es qué valor de V hace que F sea máxima. Si les confunde las literales, pues piensen en la V como si fuera X. Entonces, ¿qué valor de X maximiza F? Eso es lo que dice básicamente ese ejercicio. Ahora, la complicación, entiendo que tal vez surgió por las derivadas, porque hay que aplicar la regla del cociente, porque vean que hay función V arriba y abajo. Entonces, a ver, vamos a echarle un ojo rápido a esta función. Bien, la función f dice v sobre 22 más 0.02 v cuadrada. Entonces le aplican regla del cociente, muchachos. Ya a estas alturas, pues regla del cociente ya debe ser familiar. Saben que primero se deriva lo de arriba, el numerador, y voy a pensar a la v como si fuera x, ¿eh? Entonces es 1 por 22 menos, ahora dejo v y derivo el denominador, que me va a quedar 0.04v sobre el denominador todo completo al cuadrado. A ver, me detengo ahí, díganme si es clara la aplicación de la regla del cociente. Sí, profe. Bien, vamos a simplificar el numerador. 22 más 0.02v cuadrada menos 0.04v cuadrada sobre el denominador. Voy a seguir simplificando. Esto me lleva a 22 menos a ver, revísenlo, muchachos, díganme si se entiende la simplificación que hice. Sí, profesor, Sí, bien. sí. Sí, se entendía. Igualamos a 0 y para esta función, muchachos, pues el denominador nunca se anula porque es una suma y está la variable al cuadrado, entonces nunca se vuelve 0. Lo único que se vuelve 0 es el numerador. Así que esto implica que 22 es igual a 0.02v cuadrada. Pasan dividiendo el 0.02 y lo lleva a que v cuadrada es igual a 1100 o que v
es más o menos, como 1100 es 11 por 100, pues esto queda 10 raíz de 11, que es aproximadamente más o menos 33.1, creo, ¿no? Sí. Bueno, lo importante anotar es que hay dos puntos críticos, muchachos. Y ahora lo que sigue es verificar pues cuál de ellos genera el máximo y el mínimo, y eso se hace calculando la segunda derivada, fb', que es otra vez aplicar la regla del cociente, ahora sobre f'. Díganme si hasta ese punto ha sido claro la explicación. Sí, profesor. A ustedes, por favor, quiero que les quede, bueno, evidentemente para aquellos que no hayan hecho ese ejercicio, quiero que calculen la segunda derivada y verifiquen esto, muchachos, que cuando ustedes la evalúan en 10 raíz de 11, que es el punto crítico positivo, la segunda derivada va a quedar con signo negativo, y eso entonces va a garantizar un máximo en ese punto, en 10 raíz de 11. Y cuando evalúan la segunda derivada en el negativo, menos 10 raíz de 11, pues la segunda derivada queda ahora positiva y eso genera un mínimo en ese valor. ¿Alguien pudo encontrar estas conclusiones, muchachos, para este problema? Sí, sí. Y de hecho, muchachos, ustedes pueden corroborar otra vez usando GeoGebra. ¿Bajo qué lógica? Graficando la función f y viendo que su máximo en la gráfica ocurre en este valor de 10 raíz de 11 y el mínimo ocurre en menos 10 raíz de 11. Entonces, ya les di más o menos la guía. Para aquellos que tenían duda, pues sí me gustaría que lo siguieran ustedes y que lo terminaran. ¿Bien con esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Que sí estuvo larga la segunda derivada. Esa sí estuvo larga. Sí, digamos, lleva un poco de álgebra, pero si usan cuidadosamente regla de la cadena, tampoco es algo que se les deba complicar. Regla de la cadena y factorizar, muchachos, ahí está la clave. Sí, profe. Digamos, sí, se antoja con mucha álgebra, pero tampoco nada que no esté a su nivel. O sea, pueden con eso, sin problemas. Sí, profe. Bien, entonces lo terminan aquellos que no lo tengan y díganme si hay alguna otra pregunta. No, profe. No, profesor. Bien. Si se acuerdan, yo les había dicho que íbamos a comentar sobre la otra imagen que había subido en la asignación sobre este tipo de problemas de optimización. Y es justo lo que quiero hacer a continuación porque les va a quedar también de tarea. Ya sé que es más tarea, pero pues ya es la última parte, el último tema, pues es hacer ejercicios sobre esto, muchachos, no hay de otra. Les decía que no hay una fórmula universal para este tipo de ejercicios. Vean, les va a quedar de tarea, muchachos, los primeros 4 ejercicios de esta imagen, 21 a 24. Vamos a irlos leyendo, hacer un breve planteamiento y se les va a quedar de tarea. Entonces, vamos a leer entre todos el 21. Entonces, denme un segundo. Voy a pedirle... Déjenme ver cuántos estamos conectados esta vez. A ver, por favor, Armando. ¿Estás por ahí, Armando Sánchez? Sí, profe. Armando, ¿puedes leer para todos
y empezar a dar el planteamiento del ejercicio 21. Sí, nada más no sea malito, deme unos 5 segundos en lo que ¿Sí? carga para ver mejor el documento. Sí, Sí. Entonces, aquí le pongo un zoom, a ver si es un poquito más visible para todos. Ok. El problema 21, ¿verdad? Los primeros 4. Nada más el problema 21. Ok, área. Un granjero planea cercar un pastizal rectangular adyacente a un río. El pastizal debe contener 245,000 metros cuadrados para proporcionar suficiente pastura para el rebaño. ¿Qué dimensiones requeriría la cantidad mínima de cercado si no es necesario vallar a lo largo del río? Perfecto, muchas gracias. Vean, muchachos, es un problema evidentemente de optimización. El dato se refiere a 245,000 metros cuadrados. ¿A qué tipo de cantidad se refiere eso, muchachos? Al área, ¿no? Al área de ver las unidades. Se refiere al área de la región. Y según el dibujo que tienen en 21, que les está mostrando el ejercicio, según esas dimensiones, ¿cómo van a escribir la ecuación que represente ese dato? X más 2Y es igual a 245,000 metros cuadrados. ¿X más? No, con eso está sacando el es perímetro, ¿no? Pensé que era perímetro. Por Y, ¿no? Es por, exactamente. Entonces van a escribir X por Y igual a 245,000. Ya está. Ese es el dato. Muy bien, muchachos. Ahora, de leer la pregunta. ¿Cuál es la función a optimizar si la cerca se pone solo en la periferia, que es lo que está en café en la figura? ¿Cuál es la función a optimizar? Ahora sí lo que dijo mi compañero. El perímetro, en efecto. Díctenme la función para el perímetro. Sería X más 2Y. Perfecto. Porque el problema dice que no se va a poner valla en el lado adyacente al río, entonces solo hay una X. Muy bien. Con palabras, sin necesidad de desarrollarlo ahorita. Díganme con palabras qué sigue una vez que se plantearon esas dos ecuaciones. Despejarla de... Despejar Y Ajá, del dato ajá. y sustituirlo en la que sea minimizar, ¿no? Maximizar. Sí, minimizar, buscamos un mínimo después. Es decir, ¿qué se hace después que ya se sustituyó la Y en la función a minimizar? Derivar. Derivar. Después. La segunda derivada. Igual a 0. cero. Para X para sacar los puntos críticos. Perfecto. Y ahora sí, ¿después qué? Segunda derivada. ¿Y qué se busca que ocurra con la segunda derivada? ¿Qué debe ocurrir con la segunda derivada? Que sea un signo positivo, evaluando en el punto crítico, ¿no? Exactamente, porque se busca un mínimo. Muy bien, lo tienen clarísimo. Planteamiento del ejercicio 22. Vayamos con... Voy a quitar un momento esto. Y voy a pedirle ahora a alguien más. A ver si está José Eduardo. ¿Estás por ahí, José Eduardo? Sí, profesor. ¿Puedes, por favor, igual que tu compañero, leer el ejercicio 22 para empezar a dar el planteamiento? Sí, bueno, dice área máxima,
Un granadero tiene 400 pies de cercado, con los cuales delimita 2 corrales rectangulares adyacentes. Ver la figura. ¿Qué dimensiones deben utilizarse de manera que el área delimitada será un máximo? Perfecto. ¿Cuál es, tú mismo, cuál es la ecuación que vas a plantear según el dato que te está dando al inicio el enunciado, donde dice que un ganadero tiene esos 400 pies? Observa la figura y concéntrate pues en los segmentos donde hay cerca, donde hay valla. Pues serían 2x. ¿Solo 2? 4 4x más 4y, ¿no? hay 4y. Sería más 3y, ¿no? Exactamente. 4x más 3y debe ser ¿qué cosa, muchachos? ¿El perímetro? ¿Y cuánto es el perímetro? 400. 400 pies. Porque dice que tiene esa cantidad, esa longitud de cerca para sus terrenos adyacentes. Bueno, ese es el dato, muchachos. ¿Cuál es la función ahora a optimizar? ¿El área? El área. ¿Y cuál es el área de toda la región? Sería 2x por y. Exactamente. 2xy. El proceso que sigue es muy similar al anterior. Despejar y de la ecuación datos, sustituirla en área, derivar, igualar a 0, puntos críticos, segunda derivada. Y ahora, ¿qué esperamos que ocurra con el signo de la segunda derivada, muchachos? Sea negativo, perdón. Que sea negativo porque buscamos un máximo. Perfecto. Ejercicio 23. Vamos a ver con Osvaldo. Adair, ¿estás por ahí? Sí. 23, ayúdanos por favor, Osvaldo, con la lectura. Sí. Dice, verificar que cada uno de los sólidos rectangulares que se muestran en la figura tenga un área superficial de 150 pulgadas cuadradas. Hasta ahí hace una pausa, por favor. El área superficial, muchachos, se refiere a la suma de las áreas de cada cara de los sólidos que están observando, y los tres, si se dan cuenta, pues son pues rectangulares o un cubo, como en la primera figura, o paralelepípedos como las otras dos. Entonces, con área superficial, repito, es sumar el área de cada una de las caras. Por ejemplo, Osvaldo, si te concentras en la primera figura, dime por favor cuál es el área de la tapa. Serían 25 unidades cuadradas por 2, por las dos caras. ¿Cuáles dos caras? Bueno, por la cara de arriba y por la cara de abajo. No, superficial se refiere nada más a la parte de afuera, a la superficie, lo que está al exterior. Ok. Serían 25 unidades cuadradas. Perfecto. ¿Y cuál es el área de las demás caras, de ver las dimensiones? Igual. 25. ¿Y cuántas caras tiene ese cubo? 6. 6. 6 veces 25 es, ¿cuánto? 210. No, a ver, hazlo con cuidado. 6 veces 25. 150. 150. Sí. Entonces, justo nos acaba de decir su compañero, de comprobar, que el área superficial de la primera figura, pues es de 150, como pide el inciso A. Ustedes hacen la comprobación
para las otras dos figuras. Muy bien. Continúa, por favor, inciso B. Sí. Encontrar el volumen de cada sólido. Y el volumen, muchachos, recibe una fórmula. ¿Cuál es? Pues es el área de la base por la altura. Tan. Tienen las dimensiones, así que pueden escribir el volumen de las tres figuras. Último inciso, por favor. Determinar las dimensiones de un sólido rectangular con base cuadrada de volumen máximo si su área superficial es de 150 pulgadas cuadradas. Perfecto, fíjense, lo que quiero que planteen es una figura similar a la segunda, es decir, que tenga base cuadrada, pero no le den números, manténganlo como X, y que la altura sea de altura Y. Bueno, ahí hacen ustedes bien el dibujo. Al plantearlo así, díganme cuál es la ecuación dato que van a escribir. Sería volumen X cuadrada por Y. Esa es la función a optimizar. Perfecto. X cuadrada por Y. Y la ecuación dato que les preguntaba, ¿cómo la van a obtener? Explíquenme nada más la lógica. A ver, muchachos. Sí. En base a la figura que yo puse, ¿cómo calculan el área superficial? En base a lo que Sería dijeron. 2 veces el área de la base Exactamente. más 4 veces el área de los lados. De las paredes, exactamente. Y esa suma que acabas de dictarnos debe ser igual a ¿qué? 150 pulgadas cuadradas. Perfecto. De esa ecuación dato, despejan Y, la misma historia que ya conocen. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, profe. Perfecto. Último ejercicio de los que van a quedar de tarea, muchachos, que es el 24. Por favor, vamos a darle lectura. Voy a pedirle ahora a Edgar Ulises. ¿Estás por ahí, Edgar? Sí. Por favor, la lectura del 24. Ok. Dice, determinar las dimensiones de un sólido rectangular con base cuadrada y no alcanzo a ver. A ver. ¿Ahí quieres que haga más zoom? A ver. Así está bien. Con base cuadrada de volumen máximo si su área rectangular es de 337.5 centímetros cuadrados. Bien, muchachos, es otra vez un ejercicio parecido al anterior. Hay que dar las dimensiones de un sólido rectangular con base cuadrada, otra vez. De volumen máximo, otra vez. Y les dicen que su área rectangular debe ser esa que les están dando. ¿Bien con esto, muchachos? Sí. Estos Sí, cuatro sí, profe. son para mañana, aunque les digo de una vez, les va a quedar de tarea otra vez los ejercicios de esta página, así que si les es posible avanzar con los demás, pues estaría perfecto, porque de cualquier forma los van a hacer. Pero en principio los que me interesan ahorita para mañana son los primeros 4. ¿Bien con esto? Sí. Sí, profesor. Ya está, muchachos. Pues eso es lo que planeaba para el día de hoy. Si no hay otra cosa, le paramos aquí y nos reunimos mañana. Ok, profe. Ok, profesor. Sí, profe, nos vemos. Perfecto, trabajen eso